Saludos mis queridos hermanos y amigos que siguen Vida TV a través de su dispositivo, al cual usted ha estado pendiente para que pueda percibir lo que Dios puso en nuestros corazones para compartirlo con ustedes. Usted que es inteligente, usted que es de suma importancia, muy, pero muy pendiente de las cosas que realmente nos convienen, las cosas que provienen de Dios. Hoy vamos a darle continuidad a lo que comenzamos a hablar la semana pasada. Y esto es con el título de las primeras cosas. Esto será las primeras cosas, parte 2. Lo que comenzamos la semana pasada es como un preludio, mi querido hermano. Como el preludio del tiempo en el Señor. Preludio que nos hace entender de que el tiempo fue creado, es una dimensión creada por Dios y que es percibida en el hombre en términos cíclicos. Toda la creación con sus leyes funcionan de manera que el hombre las percibe cíclicamente. Hay un movimiento de rotación de la Tierra, hay un movimiento de traslación de la Tierra, volvemos otra vez después de un tiempo determinado y así las leyes van funcionando, se van activando en el tiempo, cuyas características son cíclicas. Pero bueno, ahorita no quiero como que manifestar de que yo soy un físico, no, yo no soy un físico nada. Yo lo que soy es un creyente con deseos de compartir lo que entiendo. Y lo que entiendo procuro ordenarlo y organizarlo y entregárselo a usted, porque usted es merecedor del amor de Dios. Esta temática de lo que aparece en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 3 y 4, los cuales comparto con usted, ese pasaje central de la Biblia, desde mi perspectiva, es lo que la Biblia recoge como el propósito final de Dios. El propósito final de Dios, el por qué Dios creó al hombre, por qué después que lo pensó, lo formó y anduvo con él, trabajando en su caída, en su levantarse, en su restauración y hasta en su glorificación, termina precisamente aquí, con lo que está escrito y el hombre ahora tiene acceso. Y dice en el capítulo 21, repito, de Apocalipsis, versículos 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ah? ¿Qué le parece? Ahí está sintetizado todo lo que Dios anda buscando y va a conseguir, y que desde la perspectiva de Dios, como no está sujeto a tiempo ni espacio, en un momento determinado reveló esto a quien lo escribió, a Juan, hace como 2000 años. Y Juan lo escribió. De manera pues que ahora nosotros sabemos que eso estaba en la mente de Dios. Un día estaremos fusionados con Dios. Ese es el plan del Señor, porque Él lo que quiso fue crear a un hombre, crear a un ser a su imagen y semejanza. Solo que este ser, por crearlo a imagen y semejanza de Dios, se torna muy complejo, muy complejo. Y con algunas características que en otra conversación que tengamos puedo compartirlas con usted. Pero por ahora, el ángulo de apreciación que quiero que usted tenga es el hecho de las últimas cosas, las primeras cosas. Estas primeras cosas fueron desde que Dios pensó en el hombre hasta que culminó en esto donde ya Dios estaba fundido con él, donde ya Dios es su rey, su señor, ya está en la eternidad nuevamente. Ya se ha pasado por un periodo donde el tiempo ha sido de carácter hasta cíclico.
Esto está allí en Apocalipsis 21, 3 y 4. Ahora, como les he dicho, esa parte, ese objetivo central de Dios, tiene que ver con una palabra que fue posible, que hizo posible que esto ocurriese, y es la redención. La semana pasada yo les decía que el relato de Génesis y todo lo que está en la Biblia, lo que habla de tapa a tapa es el proceso de redención, el relato de la redención, cómo ocurrió desde el principio. Ahora les agrego esto, la misma creación, tal cual como nosotros la percibimos, ya que estamos insertos en ella, y ahora están transcurriendo las primeras cosas. Estamos dentro del lapso de las primeras cosas. Eso que nosotros percibimos con sus leyes y todo, la creación de la cual formamos parte, esa creación con sus leyes y sus manifestaciones nos están hablando, y es lo que Dios nos quiere hacer entender, del plan de la redención, del proceso de la redención, de la culminación que tendrá en los escritos que nos da el Señor, ese proceso de la redención. Eso es lo que nos habla la creación misma. En el Salmo 19, me gusta, el Salmo 19 para hacer como, bueno, toda la Biblia, pero para detenerse en este tema, provoca compartir cada uno de los versículos de este capítulo de Salmos 19 para que podamos enriquecernos acerca de lo que Dios ha querido y quiere y permanece insistiendo una y otra vez que analicemos su palabra. En el Salmo 19, esto lo comparto con ustedes, me gusta lo que dice allí el escritor, debió ser David. Cuando David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí hay una clara separación que muchos lo unifican y no debe ser unificado, porque los cielos son una cosa y el firmamento es otra. El firmamento está en los cielos. Desde mi perspectiva, los cielos aquí están hablando de dimensiones. Claro, esa palabra no estaba todavía creada, ni el hombre se había puesto de acuerdo para tratar con esa palabra, que nació siglos después. Ahora nosotros cuando hablamos de dimensiones, bueno, ya para nosotros en el tiempo presente hablar de dimensiones, ya sabemos que hay muchas dimensiones. Es más, científicos, aquellos que hablan de la física, entienden de que hay más de 24 dimensiones, que hay paralelismo, un universo paralelo y se habla de todas estas cosas. Pero la Biblia al principio nos habla sencillamente del cielo, de un primero, segundo y tercer cielo. Inclusive Pablo habla de que estuvo en el tercer cielo. Pero la Biblia me habla es de cielo y yo lo asocio a dimensiones. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué es lo que cuentan los cielos? No solamente que Dios es y que Él fue su creador, sino que cuentan la gloria con la que funciona esos cielos. Lo que más se le aproxima a lo que al hombre puede ponerse de acuerdo al decir gloria es el brillo. Pero hay mucho más allá, esa palabra encierra mucho más allá de lo que nosotros podamos decir. En todo caso, los cielos cuentan la gloria de Dios y entonces agrega con esta partícula gramatical conjuntiva, que es y. Y
el firmamento, es decir, lo que está allí en estos cielos, el firmamento, aún refiriéndose a los planetas, los astros, las estrellas, los cometas y toda la creación funcionando articulada y armoniosamente. Todo eso están anunciando la obra de sus manos. ¿Cuál obra? No que solamente él lo hizo y que él es creador, sino que cuando nosotros entendemos el contexto en lo que es explicado este, este, este salmo, en el contexto está presente la redención. Sigo compartiendo con usted y no estamos estudiando el Salmo 19. Estamos hablando de las primeras cosas, pero obviamente tenemos que abordar versículos o algunos pasajes escriturales que den como cierto lo que queremos compartir con usted. Cuando decimos que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, vamos a darle un poquito más de base a esto y sentido cuando estamos diciendo que lo que cuentan los cielos y lo que cuentan precisamente el firmamento y todas las cosas que hay en esos cielos es la obra de Dios, lo que Él está haciendo. Entonces dice, un día emite palabra a otro día. Es decir, aquí ya está hablando de unas leyes físicas que se refieren a la rotación. De un día a otro día. Es decir, hay algo cíclico que está activo para el hombre. Pero Dios lo que nos quiere decir es simbólicamente que ese día, tal como lo compartíamos la vez anterior, el día representa la luz y la luz es la sabiduría de Dios y la luz está relacionada con el verbo, con el Hijo, está relacionado con Jesucristo y esto lo va explicando a lo largo de las Escrituras. Inclusive Juan se hace eco de esta verdad eterna. Cuando dice en el principio, ¿ves? Todo Jesucristo es la luz. Esto lo confirman las Escrituras una y otra vez. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ese es el primordial mensaje. Que haya una naturalidad explicando una creación donde la luz son fotones y que hay la fuente que Dios escogió para que en lo natural hubiera un origen de salud a través del sol. Bueno, le vuelvo a decir que el sol es la expresión simbólica de la creación para decirnos que Jesucristo es la luz, la fuente de toda sabiduría. Entonces dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra. Y luego lo contrasta con lo que sigue a continuación. Ni es oída su voz. Claro, porque es que los cielos están contando la gloria de Dios y el firmamento está anunciando la obra de sus manos. Por toda la tierra salió su voz. Entonces ya se empezó a escuchar. Ya hay un tiempo transcurrido en donde hay alguien quien escucha, está empezando a entender lo que Dios está testificando desde la misma creación. Y entonces luego suelta en el versículo, parte del versículo 4, y dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. El tabernáculo es un lugar como una tienda, pero que digamos que el objetivo central de esta palabra, hablando de lo que pueda significar, no denotativamente, sino connotativamente, la tienda, aquí no está hablando del tabernáculo como tienda, sino el lugar donde se vive.
Ahora, el sol no vive en un lugar. El sol funciona y fue creado describiendo una órbita. En esa órbita vive el sol. Así, ese es el tabernáculo del sol, describiendo una órbita porque él tiene una función en la creación. Cuando Dios pensó en la fuente natural para la existencia natural, y luego Dios lo relaciona con que Jesucristo es la luz del mundo. Y podremos seguir hablando más acerca de este precioso eh, capítulo de Salmo, el Salmo 19. Sin embargo, quiero agregar otras cosas más en este tiempo que hemos escogido, pues para que podamos compartir esto de la palabra del Señor hablando de las primeras cosas, parte 2. Dios lo que quiso desde un principio es hablarnos de la redención que emana de su amor. Jesús en un momento determinado escribe, por ejemplo, Juan de él, en donde le revela que él es amor, él es amor. Dios es amor. Ese amor proyectado es la razón por la que Dios creó todo. Porque cuando Dios pensó en el hombre, no lo pensó divorciado de lo que es su naturaleza. Y su naturaleza es amor. Y él le manifestó amor a esa creación. Que esa creación llamado hombre y cayó, falló. Bueno, él lo sigue amando y diseñó todo un plan para poderlo levantar. Y es ahí cuando Dios piensa en el hombre, cuando Dios decide pensar en el hombre con amor para manifestar todo lo que es de la naturaleza, carácter de Dios, que es amor. Cuando Dios lo crea, él se da cuenta de que falló, pecó por sus características, pero también lo ve restaurado y lo ve glorificado. Le voy a decir otra cosa. Como es Dios, y Dios no piensa una cosa y después la otra, sino que Él no está sujeto a tiempo ni espacio, Él lo sabe todo. Él de una vez también se vio Él entregando a su Hijo. Él mismo también se ofrece como Hijo para que por amor poder levantar al hombre y hasta llegar al punto de glorificarlo. Cuando lo glorifica, ya se está cubriendo todo lo que corresponde a las primeras cosas. Esto que yo estoy compartiendo con ustedes es algo para que usted lo medite. Yo sé que este tipo de conversación que podemos tener vez tras vez a través de Vida TV y del programa Proyecto Real, que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud, de la cual Dios le ha placido y honrarme con que yo sea pastor. Pero comparto con ustedes las inquietudes estas. Usted que tiene inclinaciones de querer llevar una enseñanza, de querer manifestar la gloria del Señor, tener un orden para poder proyectar el amor de Dios. Bueno, estos son argumentos para que usted pueda gozarse al hacerlo. Por eso nace Proyecto Real y se hace a través de Vida TV. Dios manifiesta su amor siempre, aún desde la creación, incluyendo esta parte del amor que es la redención. Esa parte incluye un término más grande todavía que es la salvación. La salvación entonces está hablando en detalle. Y esto mismo lo manifiesta la misma creación a través de sus leyes. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, permítame compartirle otro pasaje que me habla, permítame compartirle a ustedes un pasaje que es precioso y usted lo ha escuchado en reiteradas oportunidades. En el capítulo 44 de Isaías, el versículo 24 dice así, escuche bien.
Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de su mensajero, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificadas. Claro, en este pasaje, Isaías está hablando de Ciro, el persa, y está dando testimonio por adelantado. Algunos dicen que no, ese pasaje fue inserto después. Bueno, el editor lo colocó en el momento propicio, pero lo que estaba diciendo aquí el profeta Isaías es que lo que le reveló Dios a él era para comunicar no solamente al mismo escritor, a Isaías, sino a todos los que participaran de esa revelación, de que estaba hablando, sí, estaba hablando del rey Ciro, el persa, para que por la vía de la unción de la que había sido objeto, porque la unción viene de ungido y él había sido ungido, y el ungimiento era un embadurnamiento, es el concepto que ya tenemos que tenerlo en términos simbólicos. A una persona se ungía, se le embadurnaba de aceite para funciones específicas, o para la salud, o para los muertos. Pero a un rey lo ungían, a un sacerdote lo ungían para funciones específicas. Bueno, un día estaremos hablando nuevamente de esto. Por cierto, en una predicación que hice en el pasado acerca de el perfume de Dios, hablo de esto en unos términos muy, muy bonitos, muy bonitos. Búsquelo a través de Vida TV, el perfume de Dios. Pero, a ver, retomando otra vez Isaías en el capítulo 44 y 45. Claro que Isaías está hablando de Ciro, pero en el fondo hay un mensaje subyacente que está hablando otra vez de la redención y del proceso redentivo en el plano donde aparece el Redentor Jesucristo. Y entonces dice, y comparto con usted nuevamente, desde el versículo 5 del 45 de Isaías, donde dice, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ok, se refirió a Ciro, pero también nos está diciendo a nosotros otra cosa. Y esto es porque el contexto me obliga a que yo piense de esta manera cuando estoy yendo a las escrituras, porque en estos términos entonces yo estoy en el plano del escudriñar las escrituras, de meditar. Porque si Dios nos tuviera que contar literalmente como a un niño todo lo que Dios ha hecho, no habría libros en el mundo que pudiéramos nosotros tener tiempo para leerlos. De manera que Él tiene que expresar, y por eso la Biblia es única, única en el mundo. Yo soy Jehová, dice, y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y dice ceñiré, es porque le estaba hablando ya desde el pasado. Esta expresión nos dice que después Ciro lo pudo haber leído o entendido. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Esto es muy importante porque yo he escuchado decir que Dios creó el bien y creó el mal. Eso es cierto, pero ¿cómo es que nosotros tenemos que visualizarlo? Es que Dios le puso una trampa al ser humano.
de crear el mal para que a propósito cayera. No, así no fue. Cuando nosotros entendemos el sentido de lo que es día y noche, ahí podemos nosotros entender de que fue debido a la voluntad del hombre, porque como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo creó muy complejo, pero no podía esperar del hombre que lo amara sin que el hombre manifestara voluntariamente acciones que le dijeran a Dios que lo amaba. Le puso voluntad. Ahora, al ponerle voluntad, es decir, libre albedrío, cuando Dios decide hacer al hombre con libre albedrío, entonces Dios le está diciendo al hombre, la libertad es para que me ames. Bueno, pero también se corría con el riesgo de que el hombre se inclinara por la noche, cuando no hay luz. La noche es cuando no hay sabiduría. Y esa es la forma en la que Dios le plació crear al hombre, con la posibilidad de que el hombre escogiera. Para que él escogiera tiene que haber las tinieblas y el día, la sabiduría y la ignorancia, el día y la noche, el bien y el mal. Y esta es la explicación o la razón de ser de que aparezca un relato del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual abordaremos en su momento. Pero por ahora quiero decirles lo que también dice el versículo 8, el versículo siguiente, de que confirma lo que yo he estado compartiendo con usted, mi querido hermano y mi querido amigo. Escúchame bien, dice aquí, rociad, dice, cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Las leyes naturales, todo lo que tiene que ver con la atmósfera, con los fenómenos atmosféricos, con el clima, con el tiempo de rotación, con lo que son la formación de las nubes. Todo esto es física, todo esto es inventado por Dios, creado por Dios. Pero lo que está haciendo todo esto, que está sujeto a leyes, es manifestarnos a nosotros desde la creación el plan que Dios tiene de la redención para el hombre. Sí, porque Dios está esperando que en medio de la decisión que tiene que tomar el hombre de no estar en tinieblas, es decir, de no prestarle mucha atención a la ignorancia, sino más bien a estar en la luz, en el conocimiento de Dios, es para hacer justicia. Cuando se habla de día, esto compartí con ustedes la semana pasada, cuando en el versículo 5 de Génesis 1, dice que Dios creó el día y la noche. Y aparece la palabra día caracterizado porque esa palabra día comienza con mayúscula. También la palabra noche comienza con mayúscula. Como para enfatizarnos. ¿Usted cree que esto es coincidencia? Eso no es coincidencia. Esto es para que entendamos que no es que Dios creó y el hombre está empeñado en decir que, bueno, la explicación que nos da Génesis 1 es darle al hombre el conocimiento de que creó Dios las cosas, en qué orden las creó y todo. No, Dios está diciéndonos a nosotros por encima de que nosotros podamos entender que Él lo creó y cómo lo creó y el método que Él utilizó. El problema central de Dios es comunicarnos que había una situación en la que la humanidad entera había caído. La tierra donde estaba el hombre y el hombre mismo estaba desordenado y vacío. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esta es la razón por la que Jesucristo inclusive caminó sobre las aguas, porque aun cuando los discípulos de él andaban con el Dios de la gloria, que aunque andaban con el verbo humanado,
Ellos estaban insertos en una cantidad de problemas propios de los seres humanos y especialmente de su tiempo, que era una nación pisoteada por Roma, por un modelo productivo de esclavismo, en donde ellos tenían angustia. Pero Dios, el Señor Jesucristo, caminó sobre las aguas diciéndole: yo tengo control de todo. Yo camino por eso. El Espíritu Santo de Dios caminó sobre la faz de las aguas. Jesucristo también. Y nosotros podemos caminar por encima si manifestamos nuestra fe, la que Él nos dio desde el principio. Pero esto sería apuntando a hablar un poquito de la fe. Y de esto no quiero hablar en este momento, sino que lo retomaré en otra conversación. Pero por ahora sigamos con esto. Dice aquí, en el versículo 8 del capítulo 45 de Isaías, y lo repito otra vez para que usted lo vuelva a analizar y se pueda degustar como se degusta un cuadrito de chocolate al meterlo en su boca. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Bendito sea Dios. Y dice en el versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La misma creación nos está diciendo desde el comienzo, y esto es después que el hombre haya madurado y haya comenzado por vía de lo que después trata la ontología, del concepto de la existencia del ser. El hombre sabe que hay Dios, él lo sabe, y que él, debido a su conciencia, él sabe que está inserto en una creación y que por ello debe haber un creador. Entonces él se está haciendo todas estas preguntas y de eso trata la ontología. Bueno, el hombre sabe que hay Dios, solo que Dios comenzó a hablarle a los hombres desde un principio, pero el hombre, como no había nada escrito, estaba todo a este nivel. Me gusta mucho esta palabra, que es muy importante. Todo estaba a nivel de lo que se podían contar entre los hombres. Adán pudo contarle a sus hijos y sus hijos a sus hijos y los nietos a los hijos de ellos. En fin, contar todo lo que Dios estaba haciendo, lo que hizo, su caída, todo eso. Lo pudieron contar hasta que llegó el momento en que Dios le plació escoger a un hombre de una nación con la cual tenía objetivos bien claros, a Moisés, para que comenzara a escribir. Ya la humanidad ya escribía, ya tenía escritura, porque más o menos ya en lo que se encontró en Urartu, allá en Mesopotamia, más o menos en el 3300 se entiende de que ya el hombre ya comenzaba a escribir, a utilizar unos símbolos, unos signos para poder comunicarse los unos a los otros y quedar asentado, que sobre todo quedara asentado. Bueno, cuando comienza a hablar Moisés, más o menos esto recoge la historia, que debió transcurrir entre el 1440 y el 1400 antes de Jesucristo, que comenzó a escribir Moisés. ¿Qué es lo que comenzó a escribir Moisés? Relato, las tradiciones orales que manejaron sus antecesores, que conocían de lo que había hecho Dios con la primera pareja. Y toda la familia y el diluvio y todas estas cosas, todo eso era tradición oral. Desde esa tradición oral, ya Dios estaba comunicándole al hombre el plan de la redención. Si usted busca en Judas,
en los versículos 14 y 15, nos dice Judas que ya Enoc profetizó, es decir, Enoc ya tenía funciones de profeta. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Se adelantó en su tiempo para hablar del juicio que vendría sobre sus hijos. ¿Qué le parece? Porque Enoc todavía es antes de Noé. Enoc es antes de Lamec, antes de Matusalén. Y Matusalén, pienso yo, que murió un poco antes de que se desatara el juicio del diluvio. Y de eso habla ya Enoc proféticamente. De manera pues que esto lo sabía el pueblo de Israel. Y eso fue recogido posteriormente por la dinámica y el ministerio profético para darlo como comunicación de lo que Dios ha estado haciendo por su amor sobre la humanidad. Ahora, muchos de este pueblo de Israel no entendieron mucho esto, pero por lo menos tuvieron la bendición de escribirlo y hoy llegó hasta nuestras manos en términos de lo que conocemos como la Biblia. Y esto es lo que estamos estudiando y compartiendo. Esto que les estoy diciendo acerca no solamente de que Dios está diciendo desde la creación, está hablando y está enseñando acerca de la redención, lo dice en el mismo Isaías, en el capítulo 46. Escúcheme, lo comparto con usted para que usted se goce conmigo. Dice el versículo 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y escuche esto, gócese. Acordaos de las cosas pasadas. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es soberano. Dios creó todas las cosas y nos hizo saber no solamente lo que había hecho, sino lo que ocurriría después, porque somos nosotros los que estamos sujetos a tiempo y a espacio. Dios no, Dios no. Y por eso dice aquí, comparto de nuevo con ustedes, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero o todo lo que quiero. El día y la noche no es más que una expresión de la voluntad. Ahí está implícito la voluntad del hombre. Claro, la naturaleza, las leyes que hicieron que hubiese un sentido de rotación genera un día y una noche. Pero no es para que nosotros nos empeñemos en decir que Dios creó las cosas en un tiempo de 24 horas. Yo no creo eso. Así no lo creo yo. Ah, usted me dice a mí, no, es que usted no puede poner en duda porque es que Dios es poderoso y en gran manera. ¿Y cómo es que usted va a dudar? No, un momentico, no es que voy a dudar. Es que usted está aplicando una lógica indebida. Porque lo que Dios nos quiere comunicar a través de la Biblia es la redención. Primero, que el que usted esté complacido con que Dios le está pidiendo a usted que crea en Él y que Él es soberano y que Él es creador y que Dios sí fue el que hizo estas cosas. No, Dios lo dijo todo en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto, ya está. Lo demás es el cuento de la redención. Lo demás es el relato de la redención con pinceladas, eso sí, de que Él creó las cosas como para el espíritu de indagación que porque fue creado a imagen y semejanza de Dios y usted no se conforma con que alguien se lo diga. No, usted tiene que creer porque en usted está Dios allí. De alguna manera, a nivel de la conciencia, Dios está instalado. Solo que
usted necesita en esa capacidad que Dios le dio, en esa libertad que Dios le dio para escoger que hubo el tiempo en el que Dios escogió humanarse, habitar entre los hombres, cubrir una expectativa meramente humana para satisfacer su justicia, y entonces nosotros no hubiésemos estado condenados para siempre. Eso es el plan de salvación. Eso corresponde a la redención. Y solamente nosotros tenemos que aceptarlo. Después se va a enriquecer mucho más la fe de Dios. Se va a enriquecer con el relato cuando estudiemos, no con el ente con el que nos impulsa el sistema del mundo, o digamos que el comentario pueril, con el que muchos hombres quieren hacernos entrar por un carril en el que hay que entender las cosas como un niño. Bueno, a un niño se le muestra primero lo que es lo elemental, lo básico, lo que pueda ver y tocar, pero no le puede mostrar de una vez lo abstracto, porque no lo va a entender. Si usted le quiere enseñar a un niño con qué se escribe y usted le muestra un bolígrafo, y él sabe para qué sirve el bolígrafo. Pero si no, él nunca ha visto un bolígrafo y usted le dice, es cilíndrico, contiene tinta y sirve para escribir. Nunca ha visto un bolígrafo, él no sabrá qué es un bolígrafo. Eso lo va a saber él. La abstracción es un ejercicio que se hace con la madurez en el cerebro. Bendito sea el Señor. Dios ha tenido la paciencia. Usted no ha oído hablar de la paciencia de Dios. Dios ha tenido la paciencia, primero en que haya un conocimiento de Dios a través de las tradiciones orales. Un día le plació decirle a Moisés, comencé a escribir, mi hermano querido. Y entonces Moisés empezó a escribir y todos los demás que escribieron la Biblia. Todo eso Dios lo va acomodando, lo va editando a través de hombres y va creando condiciones hasta que tiene por entero la voluntad del Señor. Lo que necesitamos entender de la voluntad de Dios para los efectos de formar parte del plan ese que le mencioné en 21 de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Que Dios ya nos haya salvado, que nosotros estemos fundidos con Él y que hayamos cubierto la parte primera de su plan, que se llama las primeras cosas. Hasta allí, el día y la noche es sabiduría y tiniebla. Día y noche es bien y mal. Cuando la luz comienza a desvanecerse, cuando la luz no consigue un objetivo, porque el hombre está sujeto a una rotación, a participación de un tiempo. Si él no está pendiente, si no está en el lugar apropiado, la luz sale y no lo haya a él como objetivo, entonces prevalecen las tinieblas. Cuando declina la luz, comienza a prevalecer las tinieblas. Comienza a prevalecer la ignorancia de la sabiduría que solo está en Dios. Pero Dios tenía que crear las cosas así para el hombre. El hombre tiene que vivir en el tiempo, tiene que vivir el día y la noche. Pero en su ser interior tiene que existir la posibilidad de que él pueda elegir el bien, él pueda elegir la sabiduría, la luz de Dios y no estar en ignorancia. Como Dios dentro de su plan tenía ya a la iglesia, Dios, el Señor Jesucristo, dijo por adelantado acerca de la iglesia que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Vale decir, la ignorancia no va a entrar y no se va a posesionar sobre la iglesia, porque la iglesia será la luz, porque la luz estaría en el seno de la iglesia. Los hombres que tienen a Cristo tienen la luz, tienen la sabiduría y esa no la podemos dejar escapar, porque mientras nosotros vivamos,
y hayan momentos en donde declina la sabiduría de Dios en nosotros, y entonces venga de una vez la ignorancia, venga de una vez el mal a posesionarnos de nosotros, nosotros tenemos que echar mano de lo que está escrito y de lo que inclusive por vía de las manifestaciones orales, del conocimiento de Dios, tenemos que echar mano para hacer entonces la justicia de Dios. Cuando nosotros hacemos la justicia de Dios, tenemos la esperanza de que venga un nuevo día para poder ejecutar toda esa justicia de Dios. Y ese tiempo nos lo va a dar el Señor. Por ahora le adelanto esto. Un día haremos lo bueno, lo que solamente le es atribuido a Dios, porque nadie puede hacer lo bueno sino Dios. Y eso se encargó de señalarlo y especificarlo bien el Señor Jesucristo. No hay bueno ni uno solo. Así que no se la tire usted de bueno. Lo que nosotros podemos hacer ahora es ser justos. Y justo no equivale a ser bueno, sino que es el principio, la posibilidad de que lleguemos a hacer algo bueno. Por ahora al hombre le está dado el hacer la justicia. Y esa es la razón por la que nosotros somos justificados para comenzar a vivir la justicia y terminaremos haciendo el bien. Todo depende de cuánto hemos transitado y cuánto vamos a transitar mientras vivimos en un mundo donde todavía el pecado permanece. Ahí está el pecado, pero un día existe la esperanza de que un día el pecado va a ser vencido. Y con este, porque la muerte, pues, ya es la evidencia de que el pecado ha estado reinando, pero un día se le va a acabar eso, a la muerte, al pecado que es el aguijón de la muerte. Un día se acabará eso. ¿Cuál día? El día de Jesucristo. Hay 6 días, por tanto, 6 tiempos. Yo no sé cómo, pero son 6 tiempos en el que Dios, durante toda la historia humana, Él ha estado trabajando en función de desarrollar el plan de redención. 6 tiempos en donde el hombre tiene que manifestar la justicia de Dios. Y dentro de la justicia de Dios está la aparición del Señor Jesucristo para que usted lo reciba como su Señor y Salvador. Para que entonces en el día de Dios, en el día de Jesucristo, en el 7º día, usted pueda estar en el reposo de Dios, que es Jesucristo. Ya entonces en el capítulo 21, versos 3 y 4. Terminando con las primeras cosas para entrar a la segunda, al reino eterno, pleno y glorioso de Dios, donde nosotros estaremos formando parte. ¿Por dónde va todo esto en la mente suya? Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, está navegando en el mar de Tiberíades, donde pueden haber tormentas, pero necesita que usted mire a un lado y escuche la voz de Dios que viene caminando sobre las aguas para sacarlo a usted del aprieto. Reciba el señorío del Señor Jesucristo y entonces usted tendrá garantías para estar en las segundas cosas. Bueno, voy a detenerme en el comentario, que ha durado ya 50 minutos. Quiero invitarles a que usted pueda meditar una y otra vez acerca de esta conversación y poder seguir pendiente de lo que voy a hacerle entrega en otras posibilidades de Vida TV Play. Por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo